Bueno, pues son las 10 de la noche, así que vamos a comenzar. Muy buenas noches, almas inquietas. Bienvenidos a Perturbador, el rincón donde el misterio, lo macabro y lo desconocido se encuentran. Yo soy Kaboom y hoy les traigo un tema que nos transportará a uno de los capítulos más oscuros y estremecedores de la historia humana, la época de la quema de brujas y la Santa Inquisición. Prepárense para un viaje a través del tiempo, donde exploraremos los orígenes de esta temible institución, los métodos utilizados, los terrores que desataron y, por supuesto, un infame manual que encendió la hoguera de la persecución, el martillo de las brujas. Si creían que conocían el verdadero rostro del miedo, esta noche les demostraré que siempre hay algo más oscuro esperando a ser descubierto. Hoy, en Perturbador, la quema de brujas y la Santa Inquisición. ¿Están listos? Entonces, comencemos. Vamos a sumergirnos en los oscuros recovecos de la Edad Media y la temprana Edad Moderna. Una época en la que el miedo y la superstición se mezclaban con el fervor religioso. ¿Alguna vez han pensado en cómo sería vivir en un mundo donde una acusación anónima podría costarte la vida? Un mundo en el que una simple cicatriz en tu cuerpo o un comportamiento inusual te condenaba como aliado del diablo. Pues bien, esta fue la realidad para miles, incluso millones de personas durante varios siglos. Y no solo hablaremos de las atrocidades, sino también de los motivos detrás de ellas, los mecanismos de poder que la sustentaron y las herramientas, literales y figuradas, que hicieron posible este terror institucionalizado. ¿Han oído hablar del Maleus Maleficarum, también conocido como el martillo de las brujas? Bueno, pues este libro fue el manual de caza de brujas por excelencia. Esta noche les contaré todo sobre su origen, su contenido y el impacto devastador que tuvo en la historia. Así que acomódense, apaguen las luces si quieren agregar un toque más perturbador a la noche y prepárense para descubrir cómo la fe, la ignorancia y el poder dieron lugar a una de las épocas más oscuras de la humanidad. Para empezar, hagamos un viaje en el tiempo. Imaginemos Europa en el siglo XV. ¿Cómo creen que vivían las personas en ese entonces? Bueno, pues sin duda, sin electricidad. Por supuesto, sin internet, sin medicina moderna. La vida estaba llena de incertidumbre y el miedo a lo desconocido era constante. Si una tormenta destruía una cosecha o si una enfermedad misteriosa mataba a varias personas en un pueblo, ¿a quién se culpaba? Exacto, a las brujas. Y aquí está lo curioso. ¿Quién decidía quién era una bruja? Bueno, pues cualquiera. Sí, así como lo oyen. Bastaba con que alguien te acusara de practicar magia negra para que fueras arrestado, interrogado y casi siempre condenado. Pero, ¿de dónde viene esta obsesión por las brujas? Bueno, el miedo a la brujería no nació de la nada. Desde tiempos antiguos, la gente creía en fuerzas sobrenaturales. En el antiguo Egipto, por ejemplo, los magos eran venerados y temidos al mismo tiempo. Pero cuando el cristianismo se convirtió en la religión dominante, todo cambió. Cualquier práctica mágica que no fuera aprobada por la iglesia comenzó a ser vista como herética.
La persecución de brujas tiene raíces profundas que se remontan a tiempos muy antiguos. En las civilizaciones de Mesopotamia, Babilonia y Egipto ya existían relatos sobre hechiceros y brujas. En estos contextos, pues las figuras mágicas no eran siempre mal vistas. De hecho, muchas veces se les consideraba como protectoras o intermediarias con los dioses. Por ejemplo, en el Código Hammurabi, una de las leyes más antiguas del mundo, ya se mencionaban castigos para quienes fueran acusados de usar la magia de manera perjudicial. En el Antiguo Egipto, la magia era una parte fundamental de la vida religiosa y los sacerdotes eran considerados los mayores magos del reino. Sin embargo, la percepción comenzó a cambiar con la llegada del cristianismo. Al unificar religiosamente a Europa, la Iglesia adoptó una postura de intolerancia hacia cualquier práctica que no se alineara con la fe cristiana. La brujería, que en muchos casos representaba tradiciones paganas, fue catalogada como un acto contra Dios. Esta visión fue reforzada por pasajes de la Biblia, como en Éxodo 22:18, que básicamente dice, no dejarás con vida a la hechicera. El paganismo, que incluía tradiciones espirituales basadas en la naturaleza, fue uno de los blancos principales de la persecución. Muchas mujeres que practicaban conocimientos de herbolaria, sanación y adivinación eran vistas como peligrosas. Su conexión con los ciclos naturales y su posición de autoridad en comunidades rurales las hacía bastante sospechosas. En el siglo IV después de Cristo, con la oficialización del cristianismo como religión del Imperio Romano, comenzaron las primeras condenas públicas contra prácticas consideradas mágicas. Pero no fue hasta la Edad Media que la brujería empezó a asociarse directamente con el diablo. La Santa Inquisición nació en el siglo XIII bajo el mandato del Papa Gregorio IX. Su objetivo original pues era combatir las herejías, movimientos religiosos que se alejaban de las enseñanzas de la Iglesia. En un principio, los cátaros y los valdenses, quienes desafiaban la autoridad eclesiástica, fueron los principales objetivos. Sin embargo, el enfoque de la Inquisición cambió con el tiempo. A medida que la Iglesia consolidaba su poder, la brujería fue vista como una amenaza espiritual y política. Se decía que las brujas no solo actuaban en contra de Dios, sino que además conspiraban con el diablo para desestabilizar el orden social. La Inquisición se expandió a varios territorios, incluyendo España, Italia y Alemania. En 1478, los reyes católicos de España establecieron su propia Inquisición, que se convirtió pues en una de las más temidas de Europa. Aunque inicialmente no se enfocaba pues básicamente en las brujas, sino en judíos conversos y musulmanes. Eventualmente adoptaron la caza de brujas como una de sus prioridades. Los inquisidores gozaban de un poder absoluto. Las acusaciones solían ser anónimas, lo que permitía a enemigos personales y vecinos resentidos presentar denuncias sin pruebas. Las víctimas rara vez tenían una oportunidad de defenderse y muchas veces eran condenados solamente por puros rumores o supersticiones. Ahora bien, aquí hay un detalle importante. ¿Alguna vez se han preguntado por qué la mayoría de las personas acusadas de brujería eran mujeres? Bueno, pues según el Malleus Maleficarum, que fue publicado en 1487, las mujeres eran más propensas a ser brujas, porque, según los autores, eran más débiles de mente y espíritu. Escuchen este fragmento del libro. Y cito,
brujería proviene del deseo carnal que en las mujeres es insaciable. ¡Guau! ¿Qué opinan de esta declaración? A mí, sinceramente, como mujer me parece indignante. Pero en ese entonces, esta clase de ideas pues eran tomadas como verdades absolutas. Y piensen en esto. Muchas de las mujeres acusadas eran ancianas, viudas o parteras. Es decir, mujeres con conocimientos que desafiaban las normas de la época. Si sabías usar hierbas para curar enfermedades, eras sospechosa. Si no te casabas o no tenías hijos, eras sospechosa. Incluso si simplemente eras diferente o tenías enemigos, podías ser denunciada. El martillo de las brujas fue escrito en 1487 por Heinrich Kramer y Jacob Springer, dos monjes dominicos con una obsesión por erradicar a las brujerías y las brujas. Este libro marcó un antes y un después en la caza de brujas, pues proporcionó un marco teológico y hasta cierto punto legal para justificar las persecuciones. Este libro estaba dividido en tres partes. La primera describía cómo identificar una bruja y explicaba por qué las mujeres eran más propensas a caer en la tentación del diablo. Este apartado está lleno de misoginia, afirmando que las mujeres eran más débiles de espíritu y más proclives al pecado. La segunda parte detallaba las prácticas de las brujas, desde los pactos satánicos hasta los aquelarres. Y la tercera ofrecía una guía para juzgar y castigar a las acusadas, justificando la tortura y las ejecuciones. Aunque inicialmente no fue aceptado por todas las autoridades eclesiásticas, el libro se popularizó con el tiempo. La invención de la imprenta permitió que se distribuyera ampliamente, convirtiéndose pues en un manual de referencia para la persecución de brujas en Europa durante los siglos XVI y XVII. Hablemos ahora de la Santa Inquisición. Y miren, la Santa Inquisición fue una institución creada por la Iglesia para combatir la herejía. Suena como algo noble, ¿no? Proteger la fe, mantener la unidad religiosa, pero en realidad fue una herramienta de control político y social. ¿Sabían que las acusaciones de brujería eran anónimas? Bueno, pues esto significaba que cualquiera podía denunciarte sin tener que dar la cara. Y una vez acusado, eras culpable hasta que se demostrara lo contrario, lo cual, como ya se imaginarán, era prácticamente imposible. Los métodos de la caza de brujas eran brutales y carentes de lógica. Y aquí les doy unas de las más destacadas. Primero, la tortura. Es decir, se utilizaban instrumentos como el potro, donde las víctimas eran estiradas hasta que sus articulaciones se dislocaban. Había otro que le llamaban la pera de la angustia, que era un artefacto que se introducía por la boca o en otras cavidades que no quiero mencionar, expandiéndose lentamente para causar un dolor extremo. Por otro lado, existían las pruebas físicas. Es decir, las acusadas eran sometidas a pruebas absurdas como ser atadas y lanzadas al agua. Se supone que si flotaban eran consideradas culpables porque según la creencia, el agua pura rechazaba su cuerpo. Y si se hundían, eran inocentes, pero ¿qué creen? Se morían ahogadas. Tenemos también las marcas de bruja. Y es que los inquisidores buscaban marcas en la piel que supuestamente eran sellos del diablo.
Y estas podían incluir cicatrices, lunares o cualquier imperfección cutánea. O sea, en esa época, yo teniendo tantísimas pecas, me hubieran quemado 50 veces en la hoguera. ¡Qué miedo! Ahora, se estima que entre los siglos XV y XVII, unas 60,000 personas fueron ejecutadas por brujería en Europa, aunque algunos estudios sugieren cifras mucho más altas. Aproximadamente el 80% de las víctimas eran mujeres, muchas de ellas ancianas, viudas o curanderas o parteras, cuyo conocimiento de remedios naturales las hizo sospechosas. La caza de brujas comenzó a perder fuerza en el siglo XVIII, esto gracias a la llegada de la Ilustración. Filósofos como Voltaire o Montesquieu denunciaron los abusos de la Iglesia y promovieron, por fin, el pensamiento racional. A nivel oficial, la Santa Inquisición fue abolida gradualmente en los diferentes países de Europa. En España, su fin llegó en 1834, marcando el cierre de uno de los capítulos más oscuros de la historia. Ahora, ¿les interesa escuchar casos específicos? Pues bueno, comencemos con el más conocido. Salem, Massachusetts, en 1692. Este pequeño pueblo quedó marcado para siempre por una histeria colectiva que llevó a la acusación de más de 200 personas en menos de un año. De ellas, 20 fueron ejecutadas, incluyendo a 14 mujeres y 6 hombres. Todo empezó con un grupo de niños que después de jugar con una esclava llamada Tituba, afirmaron estar poseídos por espíritus malignos. La comunidad aterrorizada inició una caza frenética. La esclava Tituba, bajo tortura, confesó haber practicado brujería y acusó a otras personas, lo que desató un efecto dominó. Entre las víctimas estuvo una mujer llamada Rebecca Nurse, que tenía 71 años, que era bien conocida por su piedad y su bondad. Y ella fue acusada sin pruebas, y a pesar de los testimonios en su defensa, fue ejecutada en la horca. Salem entonces se convirtió en el símbolo del peligro de la histeria colectiva y de lo que sucede cuando la justicia se pierde en el miedo y los prejuicios. ¿Qué les parece? Está aterrador, ¿no? Y antes de continuar con el siguiente relato real acerca de la quema de brujas, déjenme saludar por aquí. Mucha gente se ha conectado. Isidro, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Ricardo Macías, muy buenas noches. Qué gusto, mi Rich. Qué bueno que andas por aquí. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Jairo, muy buenas noches. José Castillo. Gaby Moreno, amiguita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mau Nieto, muy buenas noches. Y creo que hasta ahí. Entonces, ¿cómo ven? ¿A ustedes les parece, o qué les parece más bien el hecho de que se pudiera acusar a una persona sin pruebas y sin dar la cara? A mí me parece bastante terrible, injusto. Digo, no es como que en estas épocas no suceda, ¿saben? O sea,
Creo que ahorita con el rollo también como un poco del feminismo y toda esa ondita, está volviendo a suceder un poco. Claro, o sea, a los hombres no los queman en la hoguera, pero pues básicamente los queman en sociedad. O sea, casi casi es lo mismo, ¿saben? Actualmente con esta onda del feminismo y que las mujeres denuncian a los hombres, ya ven que al principio hubo una época en la que las chicas, sobre todo, pues como conocidas o figuras públicas, de repente decían, este tipo hace tiempo abusó de mí, o sea, casos que tenían como 10, 15 años y pues decías, wow, y ya saben, toda la volcada de personas, yo te creo, estamos contigo, y pues al chavo, ¿qué onda? O sea, esta parte del feminismo, digo, y estamos alejándonos bastante de la plática. Hola Ricardo, muy buenas noches. Eh, Me parece como muy coincidente con lo que estamos hablando ahorita, ¿saben? Porque pues ahorita, pues supongamos que yo, Kabum, tengo una venganza pendiente con una persona, ¿no? Con un hombre, Juanito, vamos a ponerle. Y supongamos que todavía no lo perdono y no lo he superado y me lastimó y me lastimó sentimentalmente hablando. Y pues un día se me ocurre así como, ah, mira, ahorita este canijo me lo voy a chingar. Y de repente digo, voy a las autoridades y le digo, ¿saben qué? Fíjense que Juanito, cuando yo tenía 19 años, una vez fuimos a una fiesta, me puse borracha, me llevó a mi casa y traca. O sea, ahí qué onda. O sea, como que en este punto, pues está sucediendo casi lo mismo, ¿saben? O sea, las mujeres se están volviendo ahora la Santa Inquisición y los hombres las brujas perseguidas. Porque igualmente, o sea, un abuso, por ejemplo, de 10 años, ¿con qué pruebas vas a sustentar tu acusación? Nada más con tu dicho, pero con eso de que a las víctimas hay que creerles todo y todas las mujeres les creen y estamos contigo y maldito abusador y eres un cochino y, o sea, básicamente, si bien a lo mejor no lo pueden encarcelar porque a lo mejor el delito ya prescribió, o sea, el daño moral a tu persona, a tu imagen, pues queda manchada. Y yo siento que esto es más o menos la misma situación. Este, Antes, pues igual, o sea, a las brujas, simplemente porque tenías una marquita, una peca, una cicatriz, una imperfección en la piel, ah, ya es bruja. Ah, que Monchita me cae mal. Ah, pues déjame decir que es bruja, pero voy a hacer una denuncia anónima para que no sepa quién la acusó y después no haya represalias. Y pues así, muchísimas mujeres, mujeres que a lo mejor tenían el conocimiento como para traer niños al mundo o a lo mejor curar con hierbas, y raíces, enfermedades. Ah, también es bruja. Ah, que porque tenía unas maneras o una forma de ser muy extraña. Ah, es bruja. Échela al agua. Si flota, entonces es bruja porque la está rechazando el agua. Si se hunde, pues no es bruja, pero chin, ya se ahogó. ¿Sí saben? O sea, esta parte de la historia, antes y después, parece chiste, pero la historia se repite una y otra vez. Dicen por ahí que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y creo que hoy en día hay muchísimas cosas que están resurgiendo, a lo mejor de una manera un poco diferente, pues básicamente las bases son las mismas que había anteriormente, cosa que está sucediendo con la Inquisición versus pues la lucha feminista contra los hombres y vamos las mujeres contra todos los hombres que son sucios, cochinos, infieles, mentirosos, ta. Y pues creo que eso es bastante injusto, sobre todo porque las leyes de repente como que se cargan más de un lado
y están como un poco más en contra del otro, y por el hecho de a lo mejor no ser cancelado en redes sociales, que yo sé muy bien acerca de eso, ya lo han visto, pues de repente, pues prefieren las personas decir, sí, yo también, estoy a favor de la víctima. Cuando sabes perfectamente que bien puede ser mentira, digo, hay que dar el beneficio de la duda, o sea, no quiere decir que todas las chicas eh, que denuncian cosas así, pues sean mentirosas, así como tampoco en aquella época alguien que tenía una cicatriz o alguien que tenía conocimientos un poquito más avanzados sobre la naturaleza y cómo actuaba el cuerpo y todo ese tipo de cosas, pues fuera una bruja. Entonces es bastante complicado. Por aquí, hola Lumen, muy buenas noches. Miguel Ángel Pineda, muy buenas noches. Bueno, aquí está diciendo, ¿quién? Ay, Rulo. No me acuerdo en qué documental lo vi, pero dicen que aprovecharon para acusar a personas que simplemente les caían mal, les tenían envidia o tenían información de más. Es cierto, si tú tenías una persona que a lo mejor te sabía cosas y tú mejor querías silenciarla, pues la mejor manera para no ensuciarte las manos era decir, es bruja, es bruja. Por aquí, Marianne dice, se hizo una comparación en varios estudios sociológicos. Me imagino que te estás refiriendo al tema de lo que estábamos hablando de la lucha feminista contra los hombres y la Inquisición. Wow, qué interesante. Isidro dice, desde la investigación y análisis histórico, la caza de brujas en la época del medievo fueron originados por supersticiones y prejuicios, creencias fanáticas religiosas en dogmas teológicos, tensiones sociales, crisis demográficas, centralización de poderes económicos, políticos, doctrinas y alquimias. Todo eso es realidad. O sea, realmente todo esto se basaba en pura superstición y sí, claro, por supuesto, como en todas las épocas, incluso ahora, en fanatismos religiosos. Y obviamente por intereses políticos y religiosos, evidentemente. Si en ese entonces la iglesia quería posicionarse como la institución suprema de adoctrinamiento de personas y lo que querían era fortalecerse y tener más adeptos, pues por supuesto que necesitaban poner mano dura, entre comillas, y pues ir en contra del mal y del diablo y de las fuerzas malignas y oscuras. ¿Cómo la ven? Está que arde. Pero ¿qué les parece si ahora nos vamos a España? Al caso de las brujas de Zugarramurdi. Esto sucedió en 1610. Y este fue uno de los mayores juicios de brujería en Europa, llevado a cabo por la Santa Inquisición. Más de 300 personas fueron acusadas de brujería en esta pequeña aldea vasca. Los inquisidores describieron con detalle cómo supuestamente estas mujeres asistían a aquelarres, realizaban rituales satánicos y volaban para encontrarse con el diablo. Muchas confesaron bajo tortura, aunque después se retractaron de sus declaraciones. 11 personas fueron quemadas en la hoguera y otras muchas sufrieron prisión o, en el mejor de los casos, las desterraron de sus poblaciones. Pero esto no termina ahí. Ahora vayámonos volando en nuestra escoba hasta Escocia, un lugar que también fue escenario de brutales persecuciones. En 1590 se desarrolló el famoso caso de las brujas de North Berwick. Y todo esto comenzó cuando el rey Jacobo VI de Escocia
Más tarde, Jacobo I de Inglaterra regresaba de su boda con Ana de Dinamarca. Su barco se enfrentó a terribles tormentas en el mar y el rey llegó a la conclusión de que esto, adivinen qué, era obra de brujería. Y más de 70 personas fueron acusadas y muchas de ellas confesaron, por supuesto, también bajo tortura, haber conspirado contra el rey. Entre las víctimas estuvo una mujer llamada Agnes Sampson, que era una curandera conocida en la comunidad. Y ella fue brutalmente torturada hasta que confesó haber usado su magia para invocar las tormentas. Agnes fue estrangulada y quemada en la hoguera. Válgame el cielo. O sea, ¿puede ponerse peor? ¿Puede ponerse peor? ¿En serio? Es increíble. Ventur Giovanni, muy buenas noches, bienvenido. O sea, si ustedes creían que ya no había forma de que se pusieran peor las cosas, pues aparentemente la vida se está riendo de nosotros y de nuestra inocencia. Claro que se puede poner peor. Claro que hubo muchas más atrocidades en contra de las brujas y también de brujos. O sea, aquí el punto es que pues eran más porcentaje de mujeres que de hombres. Y no, esto se está poniendo color de hormiga. Color de hormiga. Pero ¿qué les parece si ahora nos tomamos un vuelo a Alemania? Y Alemania es el epicentro de la caza de brujas europea. Y encontramos uno de los casos más crueles de todos. Esto es el juicio de las brujas de Würzburg. Digo, no sé alemán, espero que lo esté pronunciando bien. El juicio de las brujas de Würzburg, que ocurrió entre 1626 y 1631. Bueno, pues durante esta época, la región estaba devastada por la Guerra de los 30 años y la Iglesia Católica utilizó la caza de brujas como una herramienta para reforzar su poder. En Würzburg, más de 900 personas fueron ejecutadas en una de las mayores masacres de las cazas de brujas. Lo más impactante es que no solo se acusó a mujeres, sino también a hombres, a niños e incluso a sacerdotes. Ahí nadie estaba a salvo. No dejaron títere con cabeza. Esta está terrible, o sea, si ya de por sí es horrible que quemaran y condenaran y torturaran mujeres, ahora imagínense todavía agregar a la mezcla niños, hombres y sacerdotes. Vaya que se está poniendo esta cosa cada vez peor. Hola Maxi, muy buenas noches, ¿cómo estás? Y ahora vámonos a Dinamarca. Esto en 1626, donde ocurrió un caso súper conmovedor, el de Anne Coldings, quien fue acusada de causar la muerte de una reina danesa con brujería. Y la acusaron de convocar tormentas y maldecir barcos reales. Anne y otras 12 mujeres fueron ejecutadas por supuestamente ser parte de un aquelarre que buscaba desestabilizar al reino. Ah, pero esto todavía no termina. En Suecia, 1675,
Y aquí ocurre la casa de brujas de Thorsaker, que resultó en la ejecución de 71 personas, escuchen bien, en un solo día. Y este es uno de los mayores juicios de brujería en Escandinavia. Lo más perturbador es que las víctimas, muchas de ellas eran jóvenes que fueron acusadas por otros niños tras supuestas visiones y sueños inducidos por la presión de la iglesia local. Ahora, muy buenas noches, César. Como pueden ver, el miedo a lo desconocido, pues no conocía fronteras. Cada sociedad tenía sus propios métodos de persecución, pero todas compartían una sola cosa: el deseo de encontrar un chivo expiatorio para los problemas de la época. ¿No es fascinante, aunque aterrador, como el miedo que puede llevar a una sociedad entera a cometer estas atrocidades? O sea, Dios mío, esto es increíble, increíble la cantidad de cosas que sucedieron en esta época. Ahora, quiero leerlos a todos ustedes. ¿Qué más saben? ¿Qué más conocen? ¿O qué les gustaría saber acerca de esta época de la Santa Inquisición? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo más que quieran saber acerca de este tema tan macabro? Cuéntenmelo, cuéntenmelo todo. Aquí los escucho, bueno, no los escucho, los leo. Muy buenas noches, César. Esta época es terrible, 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 por la crueldad, por el nivel de persecución en contra de inocentes. No dudo que uno que otro haya sido culpable. Pero la mayoría de estas personas fueron acusadas de manera injusta, siendo inocentes. O sea, ¿cómo es posible que condenen niños? O sea, ¿se imaginan lo desesperante, la muerte tan lenta, tan dolorosa, que debe ser el haber sido quemado en la hoguera? Dios, o sea, es que es increíble. O sea, yo no me puedo imaginar, yo creo que una de las peores muertes que existen es morir quemado o ahogado. Creo que son así como de las muertes más terribles, más lentas, más, o sea, sobre todo cuando la muerte es lenta, ¿saben? O sea, esa parte de sentir que antes de morir estás sufriendo dolor y todas esas cosas. O sea, ahora transporten el dolor y la tortura y todo este tipo de cosas a ya no digan un adulto, ahora piensen en un niño, en una niña, que tal vez ni por la cabeza les pasaba ni un poco de brujería, ni un poco de maldad, ni un poco de artes oscuras, y ser condenados solamente por el fanatismo y las creencias y supersticiones, disculpen la palabra, supersticiones pendejas de la gente. O sea, a mí me parece bastante perturbador el tema. Podríamos ahondar tal vez en algunos casos como un poco más a profundidad, casos ya más específicos acerca de la quema de brujas. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Les parece bien?
Déjenme mientras me tomo una pastillita y tomo un poquito de agua para aclararme la garganta para seguir con este tema. Los dejo con los sonidos de lluvia. Ahí les va la lluvia. Mientras pongan ahí sus comentarios, lo que quieran. También saben qué me gustaría que me pusieran ahí. Temas que les gustaría que abordáramos, que platicáramos, que les narrara, para que esto se vuelva todavía más interesante, porque quiero que ustedes sean mis copilotos en estos viajes perturbadores y misteriosos y me ayuden un poco con los temas, que sean temas de su interés, que quisieran escuchar, que tengan curiosidad. Es bastante interesante. Ay, a mí me encanta el tema este de la Inquisición, no lo puedo negar. Me parece bastante terrible, pero hay muchos, pero muchísimos casos muy, pero muy, muy, muy famosos de, de personas que fueron quemadas en la hoguera, de bastantes personajes históricos muy conocidos que fueron quemados en la hoguera. Por ejemplo, el caso de esta señora que se llama Juana de Arco. Juana de Arco. ¿Quieren que les cuente esta historia? Porque está buenísima. Marianne dice, a él le gustaría escuchar casos de canibalismo. Ay, nanita. Pero sí, 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 está interesante. Ay, Dios mío, canibalismo. Ay, hasta se me enchinó un poquito la piel. Todavía en África hay casos similares. Sí, todavía hay muchos casos en países que, que pues viven en condiciones todavía más abajo del subdesarrollo, que todavía hacen este tipo de, bueno, cosas diferentes, pero pues a final de cuentas igual masacres y asesinatos por creencias y por usos y costumbres. Por ejemplo, estos casos en los que me parece que es en el continente africano, que me parece que mutilan, sí, creo que sí, mutilan los órganos sexuales de algunas mujeres para que no sientan placer cuando están con su pareja, porque supuestamente el acto de copular debe ser solamente para efectos de procreación y no para actos de recreación. Entonces, hay muchísimos casos de cosas impensables que todavía hoy en día suceden y suceden a plena luz ante los ojos del mundo, ante los ojos de organismos internacionales que se han opuesto, pero que de alguna manera ignoro de geopolítica, pero ignoro por qué no se puede hacer absolutamente nada. Pero, ¿qué les parece si les cuento el caso de Juana de Arco?
Y es que miren, Juana de Arco es una de las figuras más emblemáticas y enigmáticas de la historia. Ella vivió una vida breve pero impactante que culminó con su ejecución en 1431. Su historia está envuelta en un halo de misticismo, fervor religioso y política, y su muerte en la hoguera marcó un momento clave en la historia medieval. Pero veamos en detalle su vida, las circunstancias de su juicio y las complejidades de su legado. Acompáñenme, vénganse para acá. Y miren, Juana de Arco nació en 1412 en una población llamada Dormery, que es un pequeño pueblito en la región de Lorena, en Francia. Ella pues provenía de una familia campesina, humilde y analfabeta, pero, eso sí, profundamente religiosa. Desde que era muy jovencita, Juana afirmaba que tenía visiones divinas y estas comenzaron alrededor de los 13 años, cuando, según sus propias palabras, escuchó las voces de San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita. Estas visiones le transmitieron un mensaje bastante claro. Debía liderar a Francia en su lucha contra los ingleses y asegurar, pues, la coronación del delfín Carlos como rey legítimo. Este llamado era particularmente, vamos a llamarlo, relevante en el contexto de la Guerra de los 100 años, que fue un conflicto bastante devastador que sucedió entre Francia e Inglaterra, que dividía a la nación francesa. En 1429, cuando apenas ella tenía 17 años, Juana se presentó ante Carlos, posteriormente Carlos VII, alegando que había sido enviada por Dios para salvar a Francia. Su convicción y carisma pues lograron convencer a este príncipe, quien la puso al mando de un contingente militar. Este hecho pues era absolutamente inusual, ya que las mujeres no tenían roles militares en la época y mucho menos lideraban ejércitos. Juana llevó al ejército francés pues a una serie de victorias bastante cruciales, incluyendo el levantamiento del sitio de Orleans. Su liderazgo y estrategias fueron determinantes para cambiar el curso de la guerra. Los soldados franceses creían que ella era una enviada divina, lo que elevó enormemente la moral del ejército. En poco tiempo, Juana cumplió su misión de asegurar la coronación de Carlos VII en Reims. Una mujer bastante notable. Ahora, el destino de Juana cambió drásticamente en 1430, cuando fue capturada por los borgoñes, aliados de los ingleses, esto en Compiègne. Los borgoñes le entregaron a los ingleses a cambio de una suma bastante generosa de dinero. Juana fue encarcelada en Rouen, que es una población donde enfrentó un juicio llevado a cabo, adivinen qué, por un tribunal eclesiástico bajo la supervisión inglesa. El juicio, por supuesto, estuvo plagado de irregularidades. Juana fue acusada de herejía y brujería, basándose en su afirmación de haber recibido mensajes de Dios y en su costumbre de vestir pues ropa masculina durante las batallas. Los jueces buscaron, digamos que desacreditarla como una amenaza política y religiosa, manipulando las pruebas para justificar la condena.
A pesar de la prisión y las torturas psicológicas, Juana siempre defendió su fe y sus acciones. Sus respuestas durante el juicio, muchas de las cuales se registraron, mostraron pues una inteligencia y una elocuencia que sorprendieron incluso a sus acusadores. Sin embargo, el tribunal la declaró culpable y la condenó a morir en la hoguera, culpable de herejía y brujería. El 30 de mayo de 1431, Juana de Arco fue llevada a la plaza del Mercado Viejo de Rouen para ser ejecutada. Fue atada a un poste y quemada viva frente a una multitud que incluía tanto a sus seguidores como a sus detractores. Según los relatos, Juana murió rezando, con la mirada fija en una cruz que sostenía un sacerdote. El impacto de su muerte, por supuesto que fue inmediato. Para los ingleses y sus aliados, fue una victoria propagandística, pero para muchos franceses, Juana se convirtió en una mártir y símbolo de la resistencia nacional. En 1456, 25 años después de su muerte, se llevó a cabo un nuevo juicio conocido como el Juicio de Rehabilitación, esto bajo la orden del Papa Calixto III. Y este juicio anuló la condena de herejía, declarando a Juana inocente y reconociéndola como víctima de un proceso injusto y motivado políticamente. Un poquito tarde llegó pues la reivindicación, ¿no? Pero pues bueno, en fin. Juana de Arco fue beatificada en el año de 1909 y canonizada como santa por la Iglesia Católica en 1920. Desde entonces, pues ha sido celebrada como una heroína nacional en Francia y un símbolo de fe y patriotismo, y una figura de inspiración para movimientos religiosos, feministas y políticos. El legado de Juana de Arco, pues obviamente es profundo y multifacético. Su vida y su muerte pues representan la lucha contra la injusticia, también representa pues la fe inquebrantable, el poder de la convicción personal. Y es que a través de los siglos ha sido objeto de estudios históricos, obras literarias, películas y piezas teatrales, consolidándose como una de las figuras más fascinantes y misteriosas de la historia mundial. ¿Cómo la ven? Interesantísimo esta historia de Juana de Arco, que también pues fue de alguna forma víctima de la Inquisición, víctima de las acusaciones, simplemente en este caso por tener fe en Dios, y también por algunos intereses políticos. Fue condenada esta mujer luchadora, esta mujer que llevó a su ejército a grandes victorias, a la hoguera, a una muerte injusta y sin pruebas. Pero vámonos a los comentarios. Ale, muy buenas noches. Dice, hay un enorme... Ay, espérenme. Dios bendito. Hay una enorme diferencia entre el manejo de las plantas de poder, la herbolaria, entre las diferentes culturas del tiempo antiguo. La tradición. Ay, Dios. Espérame. La tradición talmúdica en el mundo judío enseña que la hechicería ay, perdón, es que no puedo leer bien aquí. Dice la práctica ritualista en el Mabul y con relación a la bruja de Endor.
No era un ser humano, sino Matzik, y los casos de la época de bronce y el medievo y tiempo actual sobre brujería no es más que Sí, todo esto se basa totalmente en supersticiones, total y absolutamente en supersticiones. Eh, Aclaro que no estoy colocando una doctrina o inclinación a una, simplemente comparto conocimiento. Ok. Sí, todo esto se entiende, todas sus aportaciones, pues obviamente se entiende o se sobreentiende que no estamos ni justificando ni poniéndonos tampoco en contra ni de la cultura, ni de los usos y costumbres, ni de absolutamente nada. Simplemente los estamos tomando meramente informativos. Ahora, Isidro, que es quien nos está dando aportes, pues él es historiador, como aquí nos dice, entonces, pues obviamente él sabe cosas, sabe bastante cosas acerca del tema. Muy bien, Isidro. Oye, me encanta que haya personas tan cultas y tan conocedoras, porque así me ayudan, porque si bien yo investigo los temas, pues evidentemente yo no soy historiadora. Por supuesto que hay, hay cosas que yo no sé y que por supuesto la ayuda de un historiador nos puede ampliar mucha más la información. Muchísimas gracias, Isidro. ¡Wow! Eso me encanta. ¿Cómo la ven? Y tengo bueno, vamos, ¿qué les parece si ampliamos un poco más el caso de las brujas de Salem? Porque obviamente son las más conocidas, obviamente es lo más sonado, hay películas, hay series, hay una serie de cosas, libros que hablan acerca de las brujas de Salem. Y creo que también sería importante profundizar acerca de esta época eh, tan oscura de Estados Unidos, porque esto está aquí a la vuelta de la esquina. O sea, las brujas de Salem son una institución. O sea, incluso creo que ahora en Salem hay visitas guiadas y todo ese tipo de cosas para que conozcas. Hay un cementerio donde están las brujas que supuestamente fueron quemadas. Muchas historias, relatos, teorías, leyendas. Eh, Dichos de la gente, leyendas urbanas. Bueno, hay un sinfín de cosas. Así que no sé si ustedes quieren que platiquemos también acerca de las brujas de Salem. Antes de despedirnos de esta emisión, ¿qué les parece? Y bueno, vámonos, vámonos recio, chicos. Pero antes de empezar, díganme, ¿qué toman? ¿Hace frío donde están? ¿Les está interesando el tema? ¿Les gusta lo que están escuchando? Porque yo estoy colgada del alambre, literalmente. Este tema, bueno, en realidad todos los temas que hemos presentado en estas emisiones me fascinan, pero el tema de la brujería es algo que me encanta. Lastimosamente yo no sé nada de ese tipo de cosas, de brujerías y así, a lo más que llegué a hacer cuando era adolescente era, ya saben, el de escribir en un cigarro el nombre del morrillo que te gustaba y que le fumaras 21 veces y no sé cuántas mugres. Ese fue mi inicio y mi fin en la brujería. Y juegos tontillos como el Charlie Charlie y todo eso. Pero realmente es un tema que es bastante amplio, enigmático y, ¿por qué no? Por supuesto que sí, perturbador. Y miren,
Vámonos con la historia de las brujas de Salem. La historia de las brujas de Salem, pues lógicamente es una de las más emblemáticas y aterradoras sobre la historia colectiva y los procesos de caza de brujas en el mundo. Hola, Arael, muy buenas noches. En 1692, este pequeño pueblito en la colonia de la Bahía de Massachusetts se convirtió en el escenario de un juicio tan turbulento como macabro. Aunque los eventos ocurrieron hace más de 3 siglos, sus ecos todavía resuenan hasta el día de hoy a través de relatos, leyendas y reflexiones sobre la paranoia y, claro, la justicia. Para entender los juicios de Salem, es crucial conocer el ambiente en el que surgieron. Resulta que a finales del siglo XVII, Nueva Inglaterra, pues era una región que era muy religiosa. Esta región pues estaba dominada por por una sociedad bastante puritana que creía ferventemente en la Biblia y por supuesto en la presencia activa del diablo en el mundo. Cualquier desviación de las normas sociales o religiosas pues era visto como una amenaza directa a la comunidad y por ende al plan divino. La creencia en la brujería pues no era inusual. En Europa, como ya les comenté, miles de personas habían sido ejecutadas bajo acusaciones muy similares y las colonias americanas pues no eran inmunes a esta paranoia. La idea pues que el diablo trabajaba a través de individuos para sembrar el caos estaba pues muy arraigada. Y las mujeres, especialmente aquellas que no se ajustaban a los estándares sociales, eran las principales sospechosas. Todo comenzó en el invierno de 1692, cuando dos niñas llamadas Betty Parris, que tenía 9 años en aquel entonces, y Abigail Williams, de 11 años, comenzaron pues a experimentar comportamientos, vamos a llamarle, extraños. Se retorcían, gritaban, emitían sonidos incomprensibles y sufrían convulsiones que desconcertaron absolutamente a todos. Los médicos de la época fueron incapaces de encontrar una explicación física y las declararon como niñas que estaban embrujadas. Bajo presión, las niñas señalaron a 3 mujeres como responsables. La primera fue Tituba, que era una esclava de origen caribeño que trabajaba para la familia Parris y que, según se decía, practicaba magia. La segunda fue Sarah Good, que era una mujer que no tenía hogar, era una homeless, conocida porque tenía un temperamento bastante difícil. Y la tercera, una mujer llamada Sarah Osborne, que era una viejita que había causado controversia por su estilo de vida poco convencional. Estas 3 mujeres fueron arrestadas y sometidas a interrogatorios brutales. Tituba confesó bajo coacción, pues relatando que el diablo se le había aparecido y que había más brujas en la comunidad. Esta confesión pues desató una histeria que se extendió como un incendio. A lo largo de 1692, más de 200 personas fueron acusadas de brujería en Salem y las comunidades cercanas también fueron afectadas. Los juicios se llevaron a cabo bajo la supervisión de un tribunal especial, donde las pruebas más importantes eran simplemente los testimonios de las supuestas víctimas, pues que aseguraban haber sido atacadas por los espíritus de las acusadas. El concepto de evidencia espectral fue crucial
en estos juicios, ya que se creía pues que las brujas podían proyectar su espíritu para atormentar a otras personas. Y los testimonios de las víctimas que afirmaban haber visto a sus agresores en forma espectral eran consideradas pruebas suficientes. Sin embargo, pues estas acusaciones carecían total y absolutamente de un fundamento y eran imposibles de refutar. En total, 20 personas fueron ejecutadas. 19 de ellas fueron ahorcadas. En su mayoría eran mujeres. Hubo otra persona que se llamaba Kills Corey, que era un hombre de 81 años que fue aplastado hasta la muerte con piedras tras negarse a declararse culpable o inocente. Ahora, hay un sinfín de leyendas y relatos oscuros. Por ejemplo, en este caso, pues la tragedia de Salem pues dio lugar a un montón de relatos y surgieron muchísimas leyendas que han alimentado la fascinación por estos eventos. Algunas de las historias más escalofriantes fueron, por ejemplo, la maldición de Siles Corey, quien antes de morir supuestamente maldijo a Salem y a sus oficiales. Y a lo largo de los años, varias desgracias inexplicables como incendios, muertes prematuras, han sido atribuidas a esta maldición. Hola Edgar, hola Raúl, hola Gustavo, muy buenas noches. Otra de las leyendas es la Casa de los Espíritus. Y es que se dice que en la antigua cárcel de Salem, donde los acusados fueron retenidos, todavía pueden escucharse lamentos y gritos. Algunos visitantes que van de vacaciones a Salem y visitan esta cárcel, pues reportan haber sentido una presencia oscura o ver sombras en los pasillos. Por otro lado, tenemos el del fantasma de Tituba, que según la leyenda, el espíritu de esta mujer ronda los bosques cercanos a Salem y se cree que busca venganza por el trato que recibió y que todavía intenta proteger a los inocentes. Y por último, el de la bruja de Gallows Hill, que es el lugar donde se llevaron a cabo, pues, ejecuciones y es considerado que es uno de los sitios más embrujados de Salem. Y se dice que en las noches de luna llena puede oírse el crujido de cuerdas y susurros de todas las condenadas. ¿Cómo la ven? Interesante, ¿no les parece? A mí me parece sumamente interesante el hecho de, de que hayan surgido tantos casos de ahorcamientos, torturas, juicios, ejecuciones, quema, persecución, coacción, eh, en contra de tantas personas, solamente por una creencia, vaya, por lamentablemente, y perdónenme quienes estén muy apegados a la iglesia, pero lamentablemente, en nombre de Dios, se han cometido un montón de atrocidades como no tienen idea. O sea, la iglesia ha sido partícipe de los mayores genocidios y matanzas en el planeta. Y esto es una cruda y ruda verdad. En nombre de Dios se han cometido los peores actos en contra de personas. Es increíble que algo que pudo haber sido
tan bonito como basarse en la fe, como basarse en un hombre como Jesús, que supuestamente repartía bondad, conocimiento, sabiduría, misericordia. Los hombres terrenales, que en este caso fue Roma, que instituyó la iglesia, lo hayan usado y hayan transgiversado la palabra para poder dominar, fanatizar y controlar a las personas a favor de la política, de la guerra y de sí mismos, solamente viendo por sus propios intereses. Me parece algo atroz, algo terrible que hayan sucedido y sí, que sigan sucediendo cosas así, porque todavía hoy en día siguen pasando situaciones como estas en diferentes contextos, pero con la misma base. ¿No les parece aterrador pensar en esto? A mí me parece bastante perturbador que todavía hoy en día estén pasando cosas así en pleno siglo XXI, cuando se supone que todo mundo ya estamos súper instruidos, súper leídos. Se ha radicado en gran medida el analfabetismo. Ya no todos nos logramos embabucar con palabras huecas sobre religión, sobre cosas esotéricas. Y que sigan pasando este tipo de cosas es bastante, bastante triste. Pero, ¿qué les parece si ampliamos un poco más otro caso de brujas? Y es el caso de Anna Goldy, que se supone o se dice que es la última bruja de Europa. Esta mujer, Anna Goldy, también fue conocida como la última bruja de Europa. Y es una de las historias más impactantes y controversiales de la Casa de Brujas. Y no solo por los detalles de su juicio, sino también por el contexto histórico y social en el que ocurrió. Esto sucedió en Suiza a finales del siglo XVIII. Ay, ya me está dando tos. Una disculpita. Bueno, esto sucedió, les decía, en el siglo XVIII, cuando la mayoría de los países europeos pues ya habían dejado atrás las persecuciones por la brujería. Este caso pues resalta como un recordatorio de la intolerancia, el abuso de poder y las injusticias legales. Pero, ¿quién era Anna Goldy? Bueno, esta mujer nació en 1734. Esto en un lugar llamado Senwold, que era un pequeño pueblito en el cantón suizo de Saint Gallen. Ella pues provenía de una familia campesina, bastante pobre y con muchas mujeres, o más bien como muchas mujeres de su época, tenía pues pocas opciones para mejorar su vida. Trabajó durante un montón de años como sirvienta en diferentes casas, ganándose la vida como una empleada doméstica. Su vida estuvo marcada totalmente por la pobreza, pero pues también por dificultades que enfrentaban las mujeres solteras y sin recursos en una sociedad patriarcal profundamente conservadora. En 1780, Ana encontró empleo como sirvienta en la casa de un médico y juez llamado Johann Jacob Schudi, en este cantón de Galis, donde mismo ella vivía. Allí
ella se dedicaba a cuidar de los hijos de esta familia y por supuesto realizaba las tareas de limpieza de la casa. Y fue en esta casa donde su vida tomó un giro bastante dramático, desencadenando una serie de eventos que la llevarían a ser acusada de brujería. La hija menor de Johann Jacob Tschudi, que tenía 8 años, comenzó a experimentar como episodios extraños. Según los informes de la época, la niña comenzó a escupir clavos, agujas y vidrio, mientras sufría ataques que no podían ser explicados por ningún médico. En una sociedad que era tan religiosa como la de Gladys, estos sucesos se interpretaron rápidamente como obra de brujería. Anna Goldie fue acusada de haber hechizado a esta niña. Y según los Tschudi, ella había colocado pequeñas agujas en la leche que le daba de tomar a la menor. Aunque la acusación carecía de pruebas sólidas, los rumores y el miedo se empezaron a extender rápidamente. Y Ana fue despedida de su trabajo y pues salió huyendo, pero al poco tiempo fue capturada. El juicio de Anna Goldie comenzó en 1782 y estuvo, por supuesto, como todos los juicios de esa época, plagado de un montón de irregularidades. Aunque las cacerías de brujas habían cesado ya en gran parte de Europa, los prejuicios y el fanatismo seguían presentes, especialmente en comunidades rurales y aisladas. En el tribunal, Ana fue sometida a tortura, una práctica pues que ya estaba siendo bastante cuestionada en esa época. Bajo estas brutales condiciones, confesó haber pactado con el diablo para maldecir a esta niña. La confesión obtenida mediante la tortura fue utilizada pues como prueba principal en su contra. Sin embargo, el juicio también estuvo influenciado por factores personales y, claro que sí, políticos. Johann Jacob Tschudi tenía un alto estatus en la comunidad y, como les comenté al inicio, él también ejercía como juez, pero además era juez en este caso en específico, por lo cual, pues evidentemente había conflicto de intereses. Tenía razones para querer silenciar a Anna Goldie, porque, pues según algunos relatos, Tschudi y Anna habían tenido una relación amorosa y la acusación de brujería, digamos que pudo haber sido un medio para desacreditarla y tratar de tapar ese escándalo. El 13 de junio de 1782, Anna Goldie fue condenada a muerte y ejecutada por decapitación en la misma ciudad. Aunque el veredicto no mencionaba explícitamente el caso de brujería, fue presentada como un caso de envenenamiento, pues para evadir las críticas de que el juicio había sido por brujería y evitar las habladurías y todo lo que pudiera surgir a partir de este caso y que se pudieran generar. Su ejecución marcó el final oficial de la persecución por brujería en Europa. Durante siglos, el caso de Anna Goldie pues, fue vista como un ejemplo de la injusticia y el fanatismo de su época. En el siglo XX, historiadores pues comenzaron a investigar la historia, revelando las irregularidades del juicio y el abuso de poder por parte de la élite local. En el año de 2007, el gobierno suizo oficialmente declaró a Anna Goldie inocente y reconoció su ejecución como un acto de asesinato judicial. En el año 2008, se inauguró el Museo Anna Goldie en Claris,
dedicado a preservar su memoria y pues también a provocar la reflexión sobre los abusos legales y la discriminación que todavía persisten en el mundo moderno. Ya saben que Suiza es uno de los países más avanzados, más justos, con las mejores leyes que hay en el planeta. Entonces, lógicamente, esto era una mancha que tenía Suiza en su historia y que, por supuesto, un gobierno y una sociedad tan avanzada no podían dejar, digamos que, volando, eh, impune, por decirlo así, aunque lamentablemente la mujer fue enjuiciada y asesinada de manera injusta, pero era una mancha terrible en Suiza este caso. Ahora, hay muchas leyendas y relatos que rodean a la historia de Anna Goldi, porque este caso inspiró un montón de leyendas y relatos en esta población de Glaris. Algunos afirman que el espíritu de Ana todavía ronda los lugares donde vivió y murió. Y por supuesto que esta alma o este espíritu está buscando justicia. Se dice que en las noches más frías, algunos habitantes aseguran escuchar susurros y lamentos cerca de la antigua prisión donde ella fue detenida. Por otro lado, su historia pues ha sido interpretada en la literatura y en el cine, donde se le presenta pues no solo como una víctima del fanatismo, sino también como una mujer valiente que enfrentó las injusticias de su tiempo con bastante dignidad. La historia de Anna Goldi, por supuesto que trasciende su época, recordándonos los peligros de la intolerancia, el abuso de poder y los prejuicios. Y aunque su vida fue marcada por la tragedia, su memoria se ha convertido en un símbolo de resistencia y una advertencia, sí, contra la injusticia, en un mundo donde las mujeres todavía enfrentamos desigualdades y persecuciones. El caso de Anna Goldi sigue siendo, por supuesto, profundamente relevante. ¿Qué les parece este caso? Triste, pero al final reivindicativo, ¿no les parece? Hola Eric, muy buenas noches. Dice, excelente alcance, un poquito de la historia, gran abrazo. Gracias Eric, muy buenas noches, qué bueno que estás con nosotros, gracias por acompañarme, gracias por acompañarnos a todos nosotros que estamos aquí en el en vivo, te agradezco muchísimo tu compañía. Y vámonos con el último caso de la noche. Y les voy a contar el caso de las brujas de Würzburgo y Bamberg, que es la oscura tragedia de la casa de brujas. Esto sucedió en el periodo entre 1626 y 1631 en el corazón del Sacro Imperio Romano Germánico. Las ciudades de Würzburg y Bamberg, Dios santo, la pronunciación, ni un alemán la tiene. Bueno, en esta región de Baviera se convirtieron en el escenario de una de las persecuciones más brutales y sistemáticas de la historia de la casa de brujas. Esto pues tiene un trasfondo de tensiones religiosas, nuevamente políticas y nuevamente sociales, exacerbadas por la Guerra de los 30 años. Este episodio, por supuesto que dejó una cicatriz imborrable en la historia de Alemania, al cobrarse las vidas de cientos de personas bajo acusaciones de brujería. El periodo de las casas de brujería de Würzburg y Bamberg coincidió con la época de inestabilidad externa en Europa. La Guerra de los 30 años devastaba el Sacro Imperio Romano Germánico
dejando atrás hambre, enfermedades y muchísimo, muchísimo caos social. En medio de todo este sufrimiento, el miedo a lo desconocido y la necesidad de encontrar culpables llevaron a muchísimos a creer que las calamidades eran resultado de fuerzas sobrenaturales, demoníacas y oscuras. El catolicismo y el protestantismo, Dios, se enfrentaba a una lucha religiosa que dividía comunidades y pues por supuesto que las autoridades eclesiásticas y civiles buscaban de alguna manera reafirmar su poder mediante el castigo a los que consideraba como herejes o desviados. En este ambiente de paranoia, las acusaciones de brujería, pues evidentemente se convirtieron pues en una arma letal contra cualquier persona percibida como diferente, problemática e incluso vulnerable. En Wartburg, el presidente obispo Julius Hector von Messelbrunn fue el primero en iniciar juicios contra la brujería. Pero fue hasta el mandato de su sucesor, el príncipe obispo Philipp Adolf von Ethelberg, cuando las persecuciones alcanzaron un nivel ya aterrador. Von Ehrenberg era, vamos a decirlo así, un ferviente defensor de la contrarreforma y veía en la brujería pues una amenaza espiritual que por supuesto que debía ser erradicada. En 1626 y 1631, alrededor de unas 900 personas fueron ejecutadas por brujería en esta población. Las víctimas eran de todas las edades y de todas las clases sociales. Había campesinos, había comerciantes, clérigos y hasta niños. Se registran casos de menores de 7 años condenados bajo la creencia de que habían sido seducidos por el diablo para cometer actos malignos. A unos kilómetros al norte de Würzburg, en Bamberg, las cosas pues no habían sido tan diferentes. Bajo la dirección del príncipe obispo Johann Georg II, ya lo demás no lo voy a decir porque la verdad es que es un trabalenguas, conocido como el obispo brujo, las casas de brujas se intensificaron pues con un sistema casi industrializado de represión. Este señor construyó un centro de tortura conocido como la Casa de las Brujas, diseñado especialmente para extraer confesiones de las acusadas o acusados. En Bamberg, más de 600 personas fueron ejecutadas durante este periodo. Entre las víctimas destacaban pues figuras prominentes como Johann Junius, que era el alcalde de Bamberg, cuyo testimonio, escrito antes de que lo ejecutaran, digamos que nos ofrece un escalofriante relato de la tortura a la que él fue sometido. En su carta, que fue dirigida a su hija, Junius describe cómo fue forzado a confesar crímenes inexistentes tras días de sufrimiento inimaginable. La mecánica de las casas de brujas pues seguía un patrón bastante sombrío. Todo comenzaba con un rumor, una denuncia o una simple sospecha. Una vez acusado, el individuo era arrestado y sometido a interrogatorios y tortura para extraer confesiones. Los métodos incluían el uso del potro, la estrapada y la aplicación de hierros candentes por todos los orificios que tenía el cuerpo, entre otros. Una vez confesados todos estos crímenes,
Los acusados eran obligados a nombrar a sus cómplices, lo que provocaba pues un efecto dominó de acusaciones que podían involucrar a familias enteras o a comunidades completas. Estas confesiones obtenidas bajo tortura se usaban como pruebas irrefutables en los juicios y las ejecuciones se llevaban a cabo en público, generalmente en la hoguera. Las casas de brujas en Husburg y Bamberg no discriminaron entre edades ni estatus social. Los registros históricos mencionan casos particularmente desgarradores. Por ejemplo, el niño de 9 años de Würzburg. Este niño, cuyos padres ya habían sido ejecutados por brujería, fue acusado de ser cómplice del diablo. En su confesión, afirmó haber participado en aquelarres y haber sido iniciado en los caminos del mal. Y pues lamentablemente este pequeño fue quemado en la hoguera. Hay otro caso que es el de la familia Merklerin. Y esto sucedió en Bamberg. Y esta familia fue casi completamente exterminada después de ser acusada de brujería. Y se dijo que la mamá había enseñado a todos sus hijos a maldecir los campos y provocar plagas. También tenemos el caso que ya mencionamos de Johann Junius, que pues era el alcalde de Bamberg, y su arresto marcó un punto de inflexión en la casa de brujas. Su confesión, también obtenida bajo tortura, por supuesto, detallaba encuentros con el diablo y pactos oscuros, confesiones que él mismo sabía falsas, pero que no tuvo más opción que firmar para poder poner fin a su sufrimiento. Las casas de brujas en Würzburg y Bamberg finalmente comenzaron a disminuir en el año de 1631. Las presiones externas, incluidas pues las críticas de figuras influyentes como el emperador Fernando II, y el costo humano y económico de todas estas ejecuciones, llevaron a una mayor regulación de los juicios. Sin embargo, pues las cicatrices dejadas por estos episodios permanecieron profundamente arraigadas en la memoria colectiva de esta región. Como en muchas casas de brujas, las historias de las víctimas y sus supuestos crímenes se entrelazaron con mitos y leyendas locales. Se decía que los aquelarres se celebraban en las montañas cercanas, donde los acusados pues volaban montados en escobas para rendir culto al diablo. Otros relatos hablaban de maldiciones lanzadas por las víctimas al momento de ser ejecutadas, jurando venganza contra quienes las habían condenado. La casa de brujas en Würzburg y Bamberg representa uno de los episodios más oscuros de la historia europea. Y esto pues es un recordatorio de cómo el miedo, la ignorancia y la tolerancia, más bien la intolerancia, pueden llevar a tragedias totalmente inimaginables. Hoy estas historias, chicos, nos invitan a reflexionar sobre las lecciones del pasado y la importancia de la justicia, la razón y la compasión en nuestras sociedades. Y así, mis chiquitines, llegamos al final de nuestra emisión de hoy. Almas inquietas y buscadoras de misterios. Hemos recorrido los senderos oscuros de la historia, desentrañando los horrores de quema de brujas y la Santa Inquisición. Estos relatos nos muestran cómo el miedo y la ignorancia pueden convertirse en armas letales. Pero esto, por supuesto, no es el final. Mañana, ya se la saben, los espero en la hora macabra, en punto de las 10 de la noche, para explorar el lado más terrorífico y paranormal de la vida misma. ¿Alguien quiere que les adelante de qué vamos a hablar mañana?
Pónganmelo en los comentarios. ¿Quieren ser los primeros en saber de qué vamos a hablar mañana? ¿Cómo la ven? ¿O que sea sorpresa? ¿Que sea sorpresa a la 1? ¿Que sea sorpresa a las 2? ¿O que sea sorpresa a las 3? ¿O quieren conocerlo a la 1? ¿Quieren conocerlo a las 2? ¿O quieren conocerlo a las 3? Muchísimas gracias, Isidro. Qué bueno que lo disfrutaste. La idea es que les gusten los temas, que sean interesantes. No todo se trata de fantasmas. Esto de la Inquisición y la quema de brujas, pues es un tema bastante real, histórico, que sucedió. No sé si la brujería sea real o no lo sea, pero sin duda esto fue algo que marcó la historia. Como nadie me dice nada, entonces lo voy a dejar en sorpresa. Mañana vamos a tener un temazo como no se imaginan. Pero ya saben que en la hora macabra hablamos sí más de cosas impalpables, de cosas sí un poco más paranormales. Así que hasta entonces, mis chiquitos, recuerden que no todo lo que está enterrado en el pasado descansa en paz. Yo soy Kabum y esto fue Perturbador. Nos escuchamos muy pronto, donde lo desconocido siempre tiene un lugar reservado. Muy buenas noches y dulces pesadillas. Hasta pronto, si es que se atreven a regresar. ¡Chao, chao!